Muy buenos días a todos, somos Conexión Cristiana para la Familia. Les mando un cordial saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxim. Los invito a que puedan seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, que nos pueden encontrar como CCF Conexión. También que puedan activar la campanita de notificaciones de este canal de YouTube para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, que puedas compartir este link de YouTube con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, para que así no se pierdan de esta bendición. ¿Estás listo, lista para la palabra de hoy? En eso que tanto has esperado, en eso que tanto has ofrendado, en eso que tanto has orado y aún así no has visto respuesta de Dios. Pues te digo que Dios hoy hablará a tu corazón y te mostrará eso que tanto has esperado, eso que tanto has anhelado conseguir. Dios lo tiene hoy para ti, porque aunque no puedas ver, Él está obrando. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está al otro lado de la pantalla, escuchando, Señor, tu palabra, esperando, Señor, sus corazones. Señor, te pido que tu palabra el día de hoy sea como esa iluminación a sus mentes, Señor, a sus corazones, donde se produce ese arrepentimiento, Señor, esos cambios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ese momento de adoración.
Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Oh, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Declare hoy, yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Ok. Yo y desde allá arriba hasta aquí abajo, todos saltando y danzando. Ok, una más, una más, una más. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu.
tu santa presencia, y el cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, oh ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Luz que redimió, Profetizará. profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Muy buenos días, amigas y amigos conectados el día de hoy. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 11. Jeremías, capítulo 33, versículo 11 dice: «Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová». Algo impactante que habla aquí es: ha de oírse aún voz de gozo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando ese gozo a través de este versículo? Esto fue escrito para el pueblo de Israel y específicamente para lo que hoy en día es su capital, que es Jerusalén. Y era una promesa que le entregó Dios a través de una profecía por Jeremías, que fue un profeta. Y bueno, lo que se habla aquí es una futura prosperidad que iba a tener Jerusalén cuando se encontraba en destrucción por causa de sus enemigos, porque Jerusalén había permitido la desobediencia y por eso cayeron. Pero aquí se da una promesa para una futura prosperidad que no fue de inmediato cumplida y tampoco está cumplida aún. Es algo que vamos a ver incluso nosotras y nosotros cómo eso se va a cumplir. Pero esa promesa la dio directamente Dios. Y algo que se habla era que aún a pesar de esa espera, ha de oírse voz de gozo en esa destrucción. Ha de oírse voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias. Hoy en día nos encontramos quizás en destrucción, en momentos difíciles, en pandemia. Y uno dice, bueno, vamos avanzando, pero a veces nuevamente puedo ver la noticia y que todo está por el lado contrario, pero son momentos que se pasan. Pero hay algo importante, que a pesar de la destrucción, a pesar de las problemáticas, ha de oírse voz de gozo, ha de oírse voz de ofrendas, de los que traen estas ofrendas. ¿Dónde? A la casa de Jehová. Si nosotros nos disponemos a poder trabajar en esto y decir, yo voy a levantar una voz distinta en este tiempo, una voz a través de mi ofrenda a la casa de Jehová, que es
como iglesia. Esto no se le ocurrió a una mujer o a un hombre porque sí, ni siquiera lo crearon ellos. Esto viene directamente de Dios. Esto es una idea de Dios, es algo eterno. La ofrenda trae bendición que es eterna, la prosperidad es eterna. La prosperidad viene a ser esa bendición que tú vas a tener no tan solo económica, sino que va en todas las áreas de tu vida, desde tu familia, tus estudios, tu trabajo, tu área económica, todo lo que necesites va a estar cubierto en Dios. Pero si tú lo haces en este día, en disponerte tu corazón a poder entregarle una ofrenda a Dios, tú vas a tener esa experiencia que va a salir de lo normal, una experiencia que es sobrenatural, una experiencia que cambia todo lo que nosotros podamos entender, porque todo esto es algo eterno y una genuina adoración hacia Dios. Podemos ver que siempre viene una palabra de ofrenda después de las canciones. Si tú tienes tiempo en el día domingo, debes conectarte siempre antes de que inicie las canciones para que tú estés, porque esto no es porque sí, no se pierde tiempo cuando tú estás en eso, no es minutos de esperas. Ese tiempo es de adoración, es de conectarte directamente con Dios para que tú lo conozcas, para que tú te relaciones, y después viene la ofrenda a cerrar ese tiempo de adoración con broche de oro. La ofrenda es una adoración. ¿Qué es lo que tú necesitas en este día? Dios es aquel que te puede brindar todo lo que necesitas. Todo lo que yo he necesitado, Dios me lo ha dado. En mis estudios, todo lo que he tenido que invertir ha sido porque Dios me ha abierto puertas, como también mi familia, como también mi vida, como también a mis alrededores, a mis seres queridos. Eso ha ocurrido porque yo he confiado en Dios. Yo te invito a que podamos confiar en Dios. Y así como esta promesa fue escrita cuando todo parecía mal, hoy podamos confiar en Dios. Hoy podemos confiar en que Él va a traer lo que tú necesitas. Aquí habla voz de desposado y voz de desposada. El desposado es Dios como novio y desposada en nosotros como iglesia como su novia. Y esto está escrito muchas veces en la Biblia, que Dios viene por su novia, que es la iglesia. Y Dios va a venir pronto, pero no para una persona, va a venir por su iglesia. Pero en ese tiempo que estamos esperando, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás viviendo? En este tiempo yo te motivo a que digas, yo no quiero vivir igual, yo no quiero esperar igual. Yo espero por ti, Dios. Yo espero por tu venida, pero yo espero con gozo y espero actuando con esta actitud de adoración a través de la ofrenda. No pases por alto este tiempo, no pases más por alto todo lo que se habla siempre en este momento. Después de la reunión, ve a hacer tus donaciones. En este momento, cuando pasen los datos, agarra tu celular y dile, hermano, tráeme esto, mamá, tráeme esto, papá, tráeme esto. Haz tu ofrenda, disponte a hacerlo. Vas a experimentarlo. No me creas a mí simplemente, créale a la palabra. Ponete un celular, pero créele a la palabra que está en lo que acabo de leer. Así que te invito a que hoy podamos hacer una oración por esta ofrenda que entreguemos. Disponte a hacerlo, atrévete a hacerlo. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por este increíble día que tú nos das. Hoy gracias te damos porque nosotros esperamos por ti, esperamos con gozo y esperamos con alegría. Pero mientras esperamos en ti, mientras esperamos todo lo que tú traes, vamos a entregar todo lo que nosotros tenemos para vivir en lo eterno a través de la ofrenda. Nosotros y nosotras vamos a depender exclusivamente de ti, y todo lo que dispongamos en dar, tú lo vas a bendecir en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor por poder estar conectados una vez más a través del internet. Gracias porque podemos a través de este medio predicar la palabra del Señor y así poder llegar a todos los hogares que por alguna razón no pueden estar conectados o congregados directamente hoy en la mañana en nuestra iglesia. Usted sabe que ya estamos en cultos presenciales, así que esperamos verle pronto en nuestra iglesia compartiendo con nosotros, porque esa es la voluntad del Señor, que estemos siempre juntos. Así que la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aunque este medio es muy importante, mantener este contacto, pero lo principal es estar juntos en la iglesia para vernos, para abrazarnos, para compartir, para darnos el ánimo, ¿no es cierto? También, que es muy importante, y para darnos también una palabra de aliento. Así que vamos a orar al Señor para poder bendecir la obra del Señor. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos bendecirte, darte a ti la gloria, y te damos gracias por tu Espíritu Santo que está a nuestro lado para poder ayudarnos en esta predicación, esta enseñanza de tu palabra. Espero en tu nombre, Señor, que se pueda llevar adelante esta palabra, tocar los corazones, las vidas de todos aquellos que de alguna manera, Señor mío, lo necesitan. Y que esta palabra pueda cruzar, Señor, no solamente, Señor mío, las fronteras, Señor, de nuestra nación, sino que puedan cruzar cualquier frontera, y que esta palabra pueda llegar hasta donde tú quieras que llegue, o donde esté la necesidad en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como hemos estado hablando hace un tiempo, estamos en una serie que se llama Conociendo al Dios de lo Imposible. Y hoy día yo quisiera que pudiéramos hablar siguiendo esta misma temática, pero quería darle como un título a la enseñanza de hoy, en esta prédica, y yo le he colocado un título que parece que la otra vez ya lo dije, pero que me pareció muy ad hoc, ¿no es cierto?, que pudiéramos reafirmarlo hoy. El Dios invisible se hace visible. ¿Ya? El Señor, o el Dios invisible, se hace visible. Ese es el título de nuestra prédica. Y cómo Dios invisible se hace visible, bueno, a través de la palabra del Señor nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios lo hace en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer una palabra del Señor que está ubicada en el libro de Lucas, ¿ya? Versículo 4. Vamos a estar leyendo una palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará, y se bajará los montes y collados, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham de padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Bueno, esta palabra se está refiriendo a todo el profeta, ¿no es cierto?, Juan, ya, a Juan el Bautista. Ya se está refiriendo esta palabra a él, porque él fue un hombre, un siervo del Señor, que fue profetizado, ¿no es cierto?, a su padre,
Zacarías y a su madre Elizabeth, ya que ellos eran bien avanzados en edad, pero Dios hizo un milagro en sus vidas. Así que la palabra del Señor siempre nos está ayudando a que nosotros podamos entender que todos nacemos con un propósito. Todas las personas nacemos con un propósito. Pero ese propósito muchas veces no se cumple porque ignoramos que Dios nos ha llamado y nos ha concebido, ¿no es cierto?, dentro del vientre de nuestra madre. Que sea Dios nos conoció y conoce a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres. Y Dios nos llama desde ahí, ¿no es cierto? Desde ahí, desde el vientre de nuestra madre. Eso lo deja claro David, que él fue escogido desde el vientre de su madre. Y cuando uno muchas veces no entiende esta realidad, porque nadie nace conociendo a Jesús, nadie nace con este conocimiento, aunque hay algunos que sí, por causa de que sus padres son cristianos, pero ya este conocimiento lo van teniendo ya cuando ya entran en una etapa 4 o 5 años, cuando los niños ya entienden que sus padres son diferentes a los demás papás. Entonces, nadie nace con ese conocimiento. Entonces, nosotros vamos caminando en el mundo, ¿no es cierto?, en la vida, cometiendo errores, cometiendo faltas, pero que esos errores y esas faltas no son tan visibles para nosotros. ¿Por qué? Porque los demás también las cometen. Entonces, si los demás lo hacen y yo lo hago, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, como que no hay una conciencia que nos acuse de que lo que estamos haciendo está mal. Siempre todas esas cosas, ¿no es cierto?, cuando están dentro de la ley, ¿no es cierto?, no hay problema, pero cuando hacemos cosas fuera de la ley, obviamente la ley viene sobre nosotros. La ley terrenal, a eso me refiero, como policía, carabinero y todo eso. Pero en general, nosotros estamos en este mundo y vamos cometiendo errores y llega el momento en que esos errores van produciendo un fruto negativo, porque usted debe entender que todo lo que uno siembra cosecha. Que sea nada de lo que hacemos pasa desapercibido primeramente para Dios, y nada de lo que hacemos tampoco pasa desapercibido en cuanto a esta ley de la siembra. Que sea lo que yo hago, eso es lo que voy a cosechar. Yo no puedo pedir, si he sembrado mal, que se produzca el bien. Yo no puedo pedir que si yo soy una persona iracunda el día de mañana, yo reciba ira también, o disensiones, discusiones y peleas. Entonces, todo lo que uno siembra, en cierta forma lo cosecha. Tarde o temprano, uno cosecha lo que uno sembró. Entonces, uno va caminando en la vida, cometiendo errores, bueno, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y como que todo repercute en el área, cuando ya pasamos al área adulta, cuando ya estamos casados, como que la vida cambia y nos vamos dando cuenta de los errores que hemos cometido. Y muchas veces no somos ni conscientes de esos errores que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Porque, como dije, nuestra conciencia muchas veces está un poquito cauterizada. ¿Qué significa cauterizada? Que hemos cometido tantas veces el mismo error que ya me da exactamente lo mismo. Pero llega el momento en que Dios aparece en nuestro camino como la solución para estos problemas que hemos estado enfrentando. Porque hemos buscado ayuda y no la hemos podido encontrar. Entonces empezamos a buscar ayuda en diferentes lugares, y muchas veces en lugares que son equivocados. Y por lo tanto también esos lugares que hemos recurrido buscando ayuda también tienen una consecuencia. Porque a veces buscamos ayuda en aquellas personas, ¿no es cierto?, que nos dijo el amigo del amigo que en tal parte, en el sur, en el norte, en tal población, hay una persona que te puede ayudar. Porque te ven ellos mismos que tú estás mal, entonces andan tratando de ayudarte, pero lo hacen de mala manera, yendo a buscar
esa ayuda a personas incorrectas en el sentido de espiritualmente hablando, porque son personas que trabajan en la oscuridad, en las tinieblas, y que muchas veces son discípulos del enemigo, y lo único que hacen es enredar más la vida de las personas. O algunos caen en depresión, otros caen en angustias, y van al psicólogo o al psiquiatra, entonces no encuentran ninguna solución frente a eso. Entonces llega el momento en que empezamos a buscar la ayuda. Pero yo me he dado cuenta que las personas generalmente cuando piden ayuda, como que la última persona a quien ellos recurren es a Dios. Como que hay algo que impide al ser humano buscar la ayuda de Dios. Siendo que Dios fue nuestro creador, es nuestro formador. Él es nuestro artífice de la vida del hombre en sí, tanto de la vida, del mundo entero, todo lo que tenemos. Él fue el creador de todo y también de nuestros cuerpos y del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, la gente le cuesta buscar a Dios, pero la Biblia dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar el momento en que a lo mejor no vamos a poder encontrar a Dios. A lo mejor vamos a querer buscar a Dios en el momento que no sea oportuno o ya no sea oportuno. Entonces Dios, al ver la necesidad del ser humano, al ver la necesidad de que el hombre vuelva al cauce correcto del propósito por el cual Dios lo creó, Dios envía a este hombre llamado Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Este personaje tan importante que aparece en la palabra, que Jesús incluso mismo lo alabó cuando dijo que no hubo ni habría un hombre más importante que Juan. En este caso, el Juan el Bautista. Entonces, él fue escogido desde el vientre de su madre para ser un profeta, un predicador. Y él empezó a predicar del Evangelio. Antes que Jesús lo hiciera, Juan ya estaba hablando del camino correcto. Y le dice a los hombres, arrepentíos y convertíos. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y yo quisiera centrar un poquito la prédica, la enseñanza, en esta palabra, hacer frutos dignos. Porque cuando la Biblia habla que cuando nosotros nos convertimos a Jesús, yo tengo que reflejar ese convertirme a Jesús a través de mis frutos. Quiere decir, a través del cambio que Dios hace en mi vida, que Dios realiza en mi corazón. Esos son los frutos. Ya no mentimos, ya no decimos groserías, ya no sentimos rencor, se empieza a restaurar la familia, se empieza a restaurar los hijos, la parte económica, financiera empieza a sanarse, hay como un fruto, ¿no es cierto?, que es visible para la gente. La gente ve como nuestra vida un antes y un después. Entonces empezamos a dar ese fruto, ¿no es cierto?, hacia afuera para que la gente lo vea. Pero Juan está diciendo que tenemos que dar frutos dignos, esos frutos tienen que ser dignos, pero dignos de imitar. Que sea cuando yo me convierto a Jesús, cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, tengo que empezar a dar un fruto, pero un fruto digno. La gente tiene que ver mi fruto y que ese fruto de labio, de hecho, de palabra, sea digno de imitar. Porque hay frutos, ¿me entiende? Que ejemplo, la misma naturaleza, hay diferentes tipos de frutos, pero hay frutos que no son lindos. Yo voy a la feria y yo he comprado unos duranos preciosos, tú los miras, son preciosos y los compro
porque los veo grandes, amarillos, y siento, y al verlos creo que son ricos, porque todo entra por la vista, pero cuando los lavo, y le doy la primera mascada, el primer mordisco, pero son malos, aunque son frutos igual, pero no son dignos de ser comprados, tienen una apariencia, ¿no es cierto? Pero esa apariencia que es externa no se condice con lo interno. ¿Me entiende? El durazno es lindo, la uva es linda. El otro día fui a la feria y siempre me habían dicho a mí que los granos de uva grandes siempre tienen pepas. Y yo por años había creído eso. Pero el martes fui a la feria, perdón, este viernes, y yo tengo un casero que me dijo, compra esta fruta, me dijo, compra esta uva. Le dije, no, porque a mí no me gusta la uva con pepa. ¿Y por qué me dice que es con pepa? Porque yo sé que todas las uvas grandes tienen pepa. Y él me dijo, tienes toda la razón, pero esta no. Y era media morada la uva, y dije, no, a la vista no me gustó, pero me dijo, pruébala. Así que limpió un granito, venía en una bolsita, me dijo, esta es la uva que exportan, me dijo, esta es la uva que muchos chilenos no conocen. Bueno, fui, limpié un grano y la probé, hermano. Exquisita la uva, rica. Era todo lo contrario que el durazno. No era tan agradable a la vista, pero por dentro era exquisita. El durazno que compramos era rico a la vista, pero cuando lo probé era amargo. No tenía sabor. Como decía mi suegro, era light. No era dulce. Porque él decía cada vez que mi suegrita iba a la feria y compraba fruta. Mi suegro le decía, Lucha, así le decía. Entonces le decía, oye Lucha, trajiste puros duraznos light, pues trajiste pura fruta light. Y a él le gustaban las cosas dulces, la fruta dulce. Me acordé de él ahora. Entonces, el fruto tiene que ser digno. El fruto tiene que ser digno de imitar. Entonces, cuando uno conoce a Jesús, tiene que empezar a dar esos primeros frutos. En cuanto al comportamiento, en cuanto al hablar, al mirar, al pensar, al cómo se relaciona con la gente. Entonces, la gente va viendo ese cambio. La gente va viendo la obra que Jesús hizo en tu vida. En tu vida. Entonces, eso es muy interesante, que nosotros tenemos que dar ese fruto digno. Pero cuando nosotros vamos a Juan, al mismo libro de Juan, al libro de Juan en el capítulo 15, ahora vamos a llegar al 15, vamos a hacer al libro de Juan, en el capítulo 15. Vamos a buscarlo acá. Aquí nos habla de algo muy, muy interesante. Versículo 8. Voy a empezar a leer. Juan, capítulo 15, versículo 8. Bueno. Todavía estoy en Lucas. Juan capítulo 15, versículo 8, dice así: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Que sea ahora, primero, cuando uno conoce a Jesús, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, que sea que yo, al arrepentirme, mi fruto, ya lo expliqué cuál fruto, sea digno, que sea digno de imitar. Pero acá, en Juan capítulo 15, verso 8, nos está hablando ahora de otro fruto, ¿ya? Aunque usa la misma palabra, fruto, pero está hablando de algo diferente. Es en esto glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos.
el primer paso cuando uno llega a Jesús es dar frutos dignos de arrepentimiento. Iba hacia el norte, me devuelvo hacia el sur. Decía groserías, ahora ya no las digo. Tenía problemas con mi esposa, hoy día ya soy más humilde, tengo un buen trato con ella, un buen trato con mis hijos. Ya no me gasto el dinero en vicio, sino que lo entrego en mi casa. Ya no empiezo a vivir esa vida desordenada y me empiezo a preocupar de mi familia. Entonces esos son frutos dignos de imitar por las otras personas. Pero acá, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, Dios nos pide otro tipo de fruto. Dice, ¿no es cierto? Y esta es la voluntad en esto glorificado mi Padre, que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces ya aquí está hablando un fruto de amor. Ahora nosotros tenemos que dar un fruto de amor. Por eso dice que en esto he glorificado mi Padre, que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Que sea, una cosa es dar fruto, pero la diferencia cuando tú amas a Dios y haces las cosas en el perfecto amor de Dios, el fruto que tú das, el fruto de amor, tiene que permanecer. No puede decir yo, un día tuve una casa y ahora no la tengo. Un día tuve un auto y ahora no lo tengo. No, un día tuve hijos y hoy día no los tengo. ¿Por qué? Porque todo, cuando tú amas a Dios, todas las cosas que tú haces tienen que permanecer. Vuestro fruto, dice la palabra del Señor, tiene que permanecer. ¿Ya? Si guardáis mis mandamientos, versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como has guardado mis mandamientos de mi Padre, permaneced en su amor. Que sea, Dios nos está hablando de permanecer. Está hablando de que nuestro fruto tiene que permanecer, nuestro amor tiene que permanecer. No podemos amar hoy día a Dios cuando nos arrepentimos y a los años no amarle. Porque tenemos que permanecer en amor. Cuando uno permanece en amor, te estás dando cuenta de que tú estás creciendo como cristiano. Que sea permanecer en amor, quiere decir que a pesar de los años que llevemos dentro de la iglesia, nosotros tenemos que permanecer de la misma forma, de la misma manera que lo hicimos en un comienzo. Es como el matrimonio. Tú no puedes decir hoy día me caso y a los 3 años me separo. No, porque el amor, el verdadero amor, te hace permanecer con la persona que el Señor te dio. El amor te hace permanecer con el hombre y con la mujer que Dios te entregó. Porque eso va a demostrar, cuando tú permaneces en amor, que lo que sentiste por esa persona, para casarte, no fue una pasión, porque las pasiones desaparecen. Pero cuando tú te quedas con la persona, y no te quedas por los hijos, sino te quedas por amor. Porque todo lo que se hace con amor permanece. Todo lo que se hace con amor permanece. Yo voy a cumplir tengo 30 años de casado, voy a cumplir 31 años de casado. Pero yo siento con mi esposa lo mismo, a lo mejor diferente porque mi amor es mucho más maduro, pero el amor es el mismo, más reposado, más maduro. Y hemos permanecido durante 30 años juntos. Cuando tú conoces a Jesús y lo amas de verdad y te entregas de verdad tu corazón, tu voluntad, tus sentimientos, tus emociones a Cristo, tú permaneces. Por eso podemos encontrar en la iglesia gente con muchos años en el Evangelio. Yo tengo prácticamente 42 años de ser cristiano.
40 años, mejor dicho, perdón, 41 años de ser cristiano. Pero nunca por mi mente se me ha pasado por la mente dejarlo. Entonces cuando yo digo que el Dios invisible se hace visible, ¿cómo se hace visible? A través de mí. A través de mi permanencia en Cristo. Él se hace visible a través de mis hechos, a través de mis palabras, a través de mis gestos, a través de la fidelidad a mi esposa, a través del sacrificio y del trabajo que hago para que mis hijos salgan adelante. El fruto se ve, el amor se ve, el que yo siento por Dios y que Él siente por mí, cuando mi vida es cambiada y la gente lo empieza a ver. Entonces la gente quiere imitar lo que nosotros somos. Entonces, eso es muy importante, porque el fruto que yo doy como cristiano, honra a Dios. Eso quiero que le quede claro. Cada vez que tú tienes un comportamiento acorde a lo que tú profesas, cada vez que tú das un testimonio acorde a lo que tú profesas, y que no solamente lo dices, sino que también lo vives, que tus palabras tienen una consecuencia, eres consecuente, entonces eso hace que este fruto permanezca, y este fruto, ¿no es cierto?, agrada a Dios. Agrada a Dios. Ya tenemos primeramente ese fruto digno, como dije en un principio cuando conocimos a Jesús por primera vez. Y ahora tenemos este fruto. Dice que en esto se glorificará mi Padre, dice Jesús ahí en Juan capítulo 15, versículo 8, en que vosotros llevéis mucho fruto. Ya tenemos el fruto de labio, tenemos el fruto con respecto a nuestro comportamiento, pero ahora tenemos que pasar a otro tipo de fruto, ¿no es cierto? Cuando tú vas creciendo, cuando tú vas avanzando, tú como consecuencia lógica de tu crecimiento y de tu conocimiento a Dios, tú empiezas a dar fruto. ¿Y cómo lo haces? Compartiendo el Evangelio con otros. Compartiendo el Evangelio con otras personas. Y cuando tú compartes el Evangelio y predicas a las personas de lo que Cristo hizo en tu vida, en tu corazón. No queremos ser autorreferentes, pero yo no puedo hablar de lo que Dios hizo en otra vida, yo tengo que hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando la gente ve que lo que tú estás diciendo es una realidad, la gente va a empezar a creer. Va a empezar a creer, porque no solamente te está escuchando, sino que también las personas lo están viendo. Por eso hemos dicho muchas veces que las palabras enseñan, pero el ejemplo obliga. Hay muchas personas que predican y hablan, pero su ejemplo está lejos de condecirse con lo que hablan. No se condicen. No hay una relación entre lo que dice y lo que hace. Y muchas veces, por eso el Evangelio, las iglesias son criticadas, son juzgadas, porque los que están dentro de la iglesia no aman a Dios verdaderamente, porque nunca le han conocido, porque nunca han dado frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando tú conoces a Jesús y lo amas verdaderamente y entregas tu vida completamente, te rindes todo tu ser, toda tu alma, todo tu espíritu, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad y aún tu mente. Dice que tú empiezas a dar ese fruto y ese fruto la gente lo empieza a ver. Empiezas a caminar en consecuencia con lo que dices, con lo que crees y lo vives cada día en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú vayas.
Entonces el Señor quiere vernos a través de su corazón. Porque yo cuando veo a mi hijo, yo no lo veo a través de mis ojos, yo lo veo a través de mi corazón, porque ellos son extensión mía. Cuando yo veo a mis hijos, a mis 2 hijos, yo los veo como una extensión de mi vida. Entonces, lo que pasa es que el Señor ve en nosotros, tiene que ver en nosotros un verdadero corazón de hijo. Porque el hijo honra a los padres. Cuando los padres han sido consecuentes con ellos, los padres ven a sus hijos a través del corazón. Y cuando un padre ha sido un buen padre y ve a su hijo a través del corazón, cuando su hijo crece, se hace profesional y empieza a tener una nueva vida en lo económico, ese hijo, ¿qué es lo que hace? Empieza a honrar a sus padres por causa de lo que sus padres hicieron por él. Cuando yo conozco a Jesús, que Él es y Dios pasa a ser mi Padre, lo que yo empiezo a hacer a través de mi crecimiento espiritual, empiezo a honrar a mi Padre. La Biblia dice que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió. Él nos eligió a nosotros, para que nosotros podamos dar frutos y que nuestro fruto permanezca. Por eso tiene que haber un crecimiento en cada uno de nosotros. Pastor, pero ¿cómo podemos ver si somos verdaderamente discípulos, hijos de Dios, que estamos honrando su vida, que hemos crecido? Porque hay algunos que crecen en el conocimiento, pero no crecen interiormente. Son como los hemofílicos, solamente crecen en el conocimiento, que saben mucho, pero practican poco. Vamos a ir a una palabra del Señor que está ubicada en el libro de Éxodo. Ahí hay 4 virtudes muy importantes que yo quisiera mencionar. Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Esta historia o este relato bíblico está basado sobre un hombre llamado Moisés, que fue el libertador del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios lo levantó como el libertador. ¿Para qué? Para que su pueblo Israel saliera de la esclavitud y fuera al desierto para adorar al Señor. Sin embargo, Faraón no quiso dejar ir al pueblo porque era la mano de obra barata que tenía el pueblo de Egipto, porque los judíos eran esclavos y no se les pagaba. Solamente se les daba la ración de comida y un lugar donde vivir. Era la obra barata que tenía en este caso Faraón. Entonces él dijo, bueno, no puedo dejar ir a esta gente porque esta es la gente que me levanta las ciudades. Eran 3 millones de personas más o menos y un poco más que estaban en el pueblo. Entonces era una mano de obra muy barata. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Levantó a este libertador llamado Moisés, ¿no es cierto? Y envía las 10 plagas. No vamos a detenernos en eso porque usted sabe perfectamente. Y la última plaga, que fue
¿no es cierto?, cuando murieron los primogénitos de los egipcios y también no solamente de los seres humanos, sino que también de los animales. Pero así no murieron los primogénitos de los hijos de Israel o del pueblo judío, porque recuerde usted que ellos habían pintado, ¿no es cierto?, con las ramas de hisopo, ¿no es cierto?, untando esas ramas, ¿no es cierto?, en la sangre que estaba en el librillo, no lo quiero repetir eso, y pintaron los postes y el dintel de las puertas. Y cuando pasó aquella noche, el ángel de la muerte, donde estaba la marca de la sangre, el ángel de la muerte solamente pasó. Y donde no estaba la marca de la sangre, en aquella casa murió el primogénito. Entonces, Moisés es el libertador. Saca al pueblo de Israel con mano poderosa, se abre el mar y el pueblo pasa en seco, y mientras ellos estaban pasando a la orilla, ¿no es cierto?, los egipcios los perseguían. Sin embargo, cuando el pueblo pasó en seco, las aguas se juntaron y murieron los egipcios con sus carros, con sus armaduras, en aquel día. Y el pueblo empezó a crecer y empezó a avanzar. Y llegó el momento en que este hombre llamado Moisés tenía tanto trabajo que dice la palabra del Señor que él se colocaba a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Vamos a leerlo aquí, como dice Éxodo capítulo 18. Dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro su suegro a Moisés y a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, me libre de la espada de Faraón. Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acompañado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos, con ella. Se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tierra. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, como los había librado Jehová. Y se alegró Jetro, ¿no es cierto? Y se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro bendijo a Jehová, y que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dijo, que Jehová es Dios. Bueno, y ahí da todo un relato. Dice el versículo 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo Jetro a Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuanto tienen asuntos, vienen a mí, y yo doy las ordenanzas. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo,
porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú hombres, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, centenares y de 50 y de 10. Fíjese que es importante lo que la palabra de Dios dice. Que Moisés estaba tan abrumado haciendo la obra de Dios que el pueblo estaba todo el día delante de él para juzgarlo. Pero Jethro le habla algo muy importante. Le dice además, escoge tú entre todo el pueblo varones con 4 características, que son las que yo quiero mencionar. Que estas 4 características las tienen que tener todos los hombres cristianos, mujeres cristianas, que han empezado a caminar con Dios desde hace mucho tiempo, que empezaron a dar frutos dignos, como dijo Juan. Y como decía el libro de Lucas, ¿no es cierto? Y frutos, como dijo Jesús en el capítulo 15 de versículo 8 del libro de Juan. Pero para dar fruto hay que tener virtudes. Virtudes. 4 cosas que yo quiero mencionar hoy día. Primeramente, Jethro le dice a Moisés, escoge a hombres virtuosos o que tengan virtud. Ahí eso aparece, amados hermanos. Que sean hombres, ¿no es cierto?, que tengan virtud. Dice, escoge hombres de virtud. Y fíjese que la palabra virtud significa que son hombres valientes, hombres esforzados. En el hebreo, esta palabra virtud también significa proezas. Entonces, en otras palabras, Jethro le estaba diciendo a su yerno Moisés, no sigas haciendo este trabajo tan grande porque vas a desfallecer tú y también el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Por lo tanto, escoge hombres de virtud, hombres valientes, hombres esforzados, hombres que hagan proeza. Ahora, todos los hombres y mujeres que quieran llevar fruto para el Señor necesitan tener virtud, ser hombres valientes, esforzados, que no se amedrenten ante las adversidades, que no retrocedan frente a las dificultades, que ellos sean valientes frente a las mentiras que muchas veces el diablo levanta en contra de nosotros. Hombres esforzados, esforzados significa que den más allá de sus propias fuerzas, hombres que hagan proezas. Una proeza es algo que no lo hace cualquier hombre, solamente lo hacen los hombres valientes. Esta cualidad tiene que estar en nosotros.
¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que soñamos? Porque cuando nosotros somos valientes y nosotros soñamos y lo que queremos alcanzar y lo soñamos, lo podemos lograr. Porque somos valientes, osados y hacemos proezas y podemos matar los gigantes que se antepongan para que yo pueda alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Debemos de tener también no solamente la fuerza física, sino que también tenemos que tener la fuerza mental para derribar los argumentos que el diablo coloca en nuestra mente, para derribar los pensamientos negativos que el diablo coloca en nuestra mente. Porque el campo de batalla está en la mente y el diablo muchas veces viene en contra de nuestra mente. Pero nosotros tenemos que derribar esos argumentos, amados hermanos, esas cosas adversas que muchas veces se colocan en nuestra mente como argumentos. El argumento es aquello que el diablo coloca en tu mente para que tú no logres alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Por eso tenemos que ser hombres de virtud, hombres valientes, hombres esforzados, que vamos a hacer proeza, derribar los argumentos mentales que muchas veces vienen a nuestra mente y nos quieren sacar del propósito de Dios para que nos demos fruto. Número 2, le dice Jetro que sean temerosos de Jehová, que sean temerosos de Dios. ¿Qué significa ser temeroso? Un hombre temeroso es un hombre de verdad. Es un hombre obediente. Un hombre y una mujer temerosa son reverentes, son respetuosos. Porque muchas veces, amados hermanos, el que vence no siempre es el más fuerte, sino aquel que persevera hasta el fin. Entonces, escúcheme, temeroso de Dios, un hombre de verdad, un hombre obediente, un hombre reverente, respetuoso. Esa era la segunda cualidad que Jetro le estaba dando a Moisés para que escogiera a estos hombres. ¿No es cierto? Porque el que vence no es siempre el más fuerte, sino que aquel que persevera. Por eso vemos muchos cristianos que se han quedado en el camino. Porque no fueron hombres temerosos de Dios. Porque si hubieran sido hombres y mujeres temerosos de Dios, nunca se hubieran ido de la iglesia. Porque si hubieran sido hombres temerosos de Dios, nunca se hubieran ido de la iglesia. Es porque nunca le conocieron. Porque nunca fueron temerosos de Dios de verdad. Porque nunca fueron personas reverentes. Porque nunca fueron personas respetuosas de las cosas de Dios, aunque eran más fuertes, pero quedaron en el camino porque no fueron perseverantes, porque no perseveraron, porque no permanecieron. Dios nos pondrá en situaciones que nos llevarán más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Dios muchas veces nos llevará más allá de nuestras fuerzas. Pero usted tiene que entender que nosotros no andamos en nuestra propia fuerza. Dios nos va a llevar más allá de nuestras fuerzas, pero también entendemos que nuestras fuerzas vienen de parte de Él. La Biblia dice que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Pero quiénes? Los que esperan, los que son temerosos de Dios, los que son obedientes. Entonces la segunda virtud es ser temeroso de Dios. Le dijo Jetro que tenga virtud, que sean virtuosos y que sean temerosos de Dios. Vamos a la tercera. Le dice varones de verdad. ¿Qué significa? Un varón de verdad es una persona que tiene estabilidad en lo que sentimos, que somos estables en lo que sentimos por dentro y por fuera. Que sean hombres de verdad, que tengan una estabilidad emocional,
que lo que sienten por dentro también lo reflejen hacia afuera. En otras palabras, le estás diciendo que sean hombres de verdad, que no sean hombres mentirosos, sino que sean hombres que amen la verdad. Y lo que hacemos es de la verdad un principio. Hacemos de la verdad un principio, un estilo de vida. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hombres de verdad. Que no tengamos matices. Que no tengamos ciertas distracciones. Que nada nos saque del propósito. Que seamos fuertes. Que seamos hombres de verdad, amados hermanos. Que tengamos estabilidad emocional, psicológica y espiritual. Porque cuando tenemos esta estabilidad, nada nos sacará del propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Vamos a la 4. Que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. En otras palabras, que aborrezcan el soborno. Que no hagan las cosas por amor al dinero. Que no hagan las cosas por amor al dinero. Debemos ser, para ser buenos administradores, no tenemos que tener amor al dinero, amados hermanos. No podemos, amados hermanos, amar el dinero. No tenemos que hacer las cosas por dinero. En la obra de Dios las cosas no las hacemos por dinero. Y cuando nosotros somos buenos, amamos al Señor y no amamos el dinero, podemos ser buenos administradores. Somos buenos administradores. Buenos administradores. 4 virtudes que el Señor le estaba dando a este hombre llamado Moisés. Que escogiera hombres. Que escogiera hombres. Para que pudieran hacer la obra de Dios. Para que le ayudaran a este hombre llamado Moisés. Porque él no podía solo hacer la obra de Dios. Porque el pueblo era demasiado grande. Y le dice el Señor, escoge a estos hombres. Primero, llenos de virtud. Segundo, temerosos de Dios. Varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia, amados hermanos. Eso es lo que le está diciendo el Señor, este hombre llamado Jetro, a Moisés. Entonces, es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, como estábamos hablando en Juan en el capítulo 8, 15, versículo 8. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es un mandamiento. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, ya no llamaré más siervos, porque el siervo no sabe las cosas de su Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y aquí viene lo poderoso. Escuche.
vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Cuando nosotros somos hombres de virtud, cuando nosotros empezamos a dar frutos dignos con estas cualidades y estas virtudes que mencioné, Jesús dijo, para que todo lo que le pidáis al Padre, eso lo dé. Quiere decir que viene la prosperidad, que viene la bendición. Un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, no es pobre. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, desde el momento que nos llamó, y caminamos fielmente, que somos hombres de virtud, que somos temerosos de Dios, que somos varones de verdad y que aborrecemos la avaricia, todo lo que pidamos al Señor, Él lo va a darlo. No vamos a ser pobres, no vamos a pasar necesidades. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos hombres verdaderos y mujeres de Dios. ¿Y sabe por qué el Dios invisible se hace visible? A través de tus hechos. Y cuando tú cumples el propósito de Dios por el cual Dios te llamó, escúchame lo que te voy a decir. La gente te va a buscar y mucha gente va a llegar a Jesús por causa tuya. Por causa de lo que tú estás haciendo, por causa de lo que tú estás reflejando, por causa de lo que tú estás proyectando, por causa de cómo tú estás viviendo, por causa de cómo tú conduces tu familia, por causa de cómo tú conduces tu economía, por causa de cómo tú te comportas como ciudadano, como vecino, por causa de todo eso, la gente va a querer ser igual a ti. La gente te va a buscar y a preguntarte cómo lo pueden hacer para poder alcanzar lo que tú ya has alcanzado. Y es cuando viene el fruto. Y el fruto ya no son palabras, y el fruto ya no son actitudes, sino que el fruto se convierten en personas que se van a reflejar en ti y van a ser igual a ti. Es cuando tú empiezas a crecer y empieza a llegar la gente a través de ti y tú empiezas a tener discípulos. Empiezas a tener gente a tu cargo y que tú lo amas de la misma forma que Dios te amó o de la misma forma que fuiste amado. ¿Me entiendes? Es cuando el Dios invisible se hace visible a través de ti, porque la gente no puede ver a Dios. La gente va a ver a Dios a través de ti, a través de tus actitudes. Así la gente ve a Dios. No como aquel cristiano que va a la iglesia y después llega a la casa y hace todo lo contrario de aquello que él profesa. Por eso es necesario que podamos caminar en Dios, que podamos ser personas con virtud, valientes, esforzados, para hacer proezas. Como le dijo Jetro a Moisés, escoge hombres temerosos de Dios, que sean hombres de verdad, reverentes, respetuosos. Le dijo también, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que tengan estabilidad en sus sentimientos, en sus emociones, y que aborrezcan la avaricia. Cuando nosotros tenemos estas cualidades, empezamos a dar fruto. Y Dios ya no nos llama discípulos, sino que nos llama amigos. Y por eso le dice, pedid todo lo que necesitáis, que el Padre lo dará. Ya no seremos pobres, porque el Padre nos va a bendecir, porque somos sus hijos. Y porque hemos sido verdaderos hijos de Dios. Y hemos dado fruto en cada etapa de nuestro crecimiento. Eso es lo que Dios quiere. De ti y de mí. Cierra sus ojos. Padre,
en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido un Dios bueno con nosotros, un Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, para poder dar ese fruto. Primero, ese fruto digno de arrepentimiento, que es el primer fruto que damos cuando nos convertimos a ti, como dice el libro de Lucas en el capítulo 3. Cuando Juan le dijo a la gente que tenían que arrepentirse pero dar frutos dignos. Y cuando la Biblia habla de frutos dignos o de la palabra dignidad, quiere decir que son dignos de imitar. Eso es lo primero, Señor. Y cuando crecemos tenemos que dar frutos, Señor mío, para poder llegar a ser verdaderamente tus discípulos, Señor, y para poder estar a cargo de gente. Porque cuando Jetro le dice a Moisés, búscate hombres llenos de virtud, temerosos, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, es para que ellos se encarguen de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10. Estos hombres tenían que ser de virtud para hacerse cargo de gente, para hacerse cargo de personas, para cuidar tu obra, para cuidar tu pueblo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, Jetro le estaba diciendo a Moisés, búscate estos hombres para que te ayuden a cuidar y a juzgar al pueblo. Y estos hombres iban a tener una responsabilidad. Y es lo que tú pretendes, Señor, hacer con nosotros, que nosotros también podamos dar ese fruto y que podamos ser hombres de virtud, Señor, temerosos, varones de verdad, y que aborrezcamos, Señor mío, la avaricia. Señor del cielo, para darnos ese fruto que está allá afuera, de gente que no te conoce, de gente que necesita de Dios, pero nosotros, Señor, no estamos dando el ancho, Señor, de lo que tú quieres. Por eso la gente se está perdiendo. Líbranos, Señor, de eso. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dar un fruto para ti y que nuestro fruto permanezca. En el nombre de Jesús, derrama de tu amor, derrama de tu gracia sobre cada persona que nos escucha hoy. Y aquellos nuevos que a lo mejor nos escuchan por primera vez, quiero decirles que la esperanza para tu vida está en Jesús. La esperanza para ti está en Cristo, en ninguna otra persona más. Él le dará a tu vida propósito, le dará significado, le dará una intención y entenderás por qué naciste, para qué naciste y cómo Dios quiere usar tu vida. Por eso hoy entrega tu vida a Jesús para que Él pueda obrar poderosamente en tu corazón y entiendas lo que el Señor quiere de ti. No naciste por nacer, no fuiste la casualidad, no naciste por casualidad, naciste con un propósito, por el diablo ha querido truncarlo. Y por eso muchas veces llenas tu vida en los vicios, buscas refugio en los vicios. Sin embargo, te das cuenta que aunque te llenas de ellos, aún así sientes un vacío, porque ese vacío solamente Jesús lo puede llenar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, la paz del Señor. Cuídense mucho, nos estamos viendo, los espero en la iglesia. Vayan para poder congregarnos y estar juntos. La paz del Señor, un saludo de parte de mi esposa Maxine y de mi hijo Absalón. Cuídense, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros hasta el final, que hayan podido disfrutar de esta palabra, que Dios haya hablado a sus corazones, que hayan recibido esa dirección que necesitaban. Y los dejo invitados para que puedan contactarse con sus líderes o con las personas que los invitó a la reunión, para que así puedan conectarse en la semana a las células. Que
que puedan seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que nos encuentran como CCF Conexión. Y nos vemos. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminar.